lo que hemos estado revisando y el encargo que les hice sobre la lectura. ¿Ya? Ya, había un encargo de repasar una literatura. ¿Se lo hicieron? El texto de la Buenas ley. tardes. Buenas tardes. Sí. Y entramos por un tema básico que es el ahorro. ¿Y por qué es importante el ahorro? Porque en la economía en general, el superavitario de las familias se traduce en un ahorro. Muchos guardan el colchón, el dinero bajo su colchón, pero otros ingresan al sistema financiero y depositan en cuentas de depósitos. Entonces, dentro del contexto digamos, de la Constitución del Perú, que dice que nosotros somos un país democrático, de libre mercado, etcétera, etcétera, entonces respondemos a esta medida o a esta orientación del país en donde el Estado promueve el ahorro bajo un régimen de libre competencia. ¿Qué quiere decir esto? De que el Estado solamente fija las tasas máximas a pagar o a cobrar en el sistema financiero, pero es libre la competencia, ¿no? Se ha avanzado bastante en este tema porque también hay otros organismos que regulan la libre competencia y lo que ofrecen los bancos, que es el defensor financiero, y también está Indecopi, ¿no? Por el tema de los servicios que ofrecen los bancos. Entonces, el ahorro, tal como dice el artículo 131, dice que está constituido por el conjunto de las imposiciones que bajo cualquier modalidad realizan personas naturales y jurídicas del país o del exterior en el sistema financiero. Entonces, estas imposiciones están protegidas en la forma que señala la ley. Sí, es verdad. Existe el Fondo de Seguro de Depósitos, ¿correcto? Está protegido. ¿Qué más está protegido? También está protegido a través del acto constitucional de la reserva correspondiente. Nadie puede saber o alguien quisiera averiguar cuánto tiene usted en banco, no le van a dar esa información, ¿correcto? Entonces se promueve el ahorro. Entonces, ¿qué hace el Estado? A través de la política pública, de lo que es la conducción de la política económica en sí, a través de la formulación de este documento que se llama macroeconómico bianual, y las
diferentes fuentes de la planificación del país, que ahora estamos al 2050, todos hablan justamente de este concepto de inclusión financiera y cultura financiera. Entonces, como país, damos respuesta también a los requerimientos de organismos internacionales como Basilea, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Entonces, hay una suerte internacional de que se opta por la migración a canales ya de Internet o a canales informáticos de todas las operaciones que realizan los bancos. Justamente eso se pone en evidencia a raíz de la pandemia del 2019-2020, en donde el Estado tenía que otorgar subsidios y la mayoría de las personas amanecían y luego pasaban todo el día formando colas para recibir el subsidio. No existía un uso, digamos, masivo de las cuentas de ahorro. Sin embargo, utilizando los canales de atención que ofrecen los bancos y el sistema financiero, se obligó y al final la gente tuvo que aprender a tener una cuenta de ahorro o utilizar los servicios financieros como transferencia de fondos para poder cobrar directamente en cajeros automáticos. Un poco que se descongestionaba la atención exclusiva del Banco de la Nación, ¿no? Entonces, esto es lo que sucede. Hay este concepto de inclusión financiera y la posibilidad de que los bancos ofrezcan servicios bancarios, productos bancarios adecuados al requerimiento de los clientes. Entonces, esto permite que las personas puedan tomar decisiones, eh, unas decisiones, por decirlo así, estudiadas, ya sea por la cuestión práctica o porque analicé las características, los beneficios y ventajas que ofrecen los productos de banco, los créditos de banco y tomé una decisión. Correcto. Eso se llama cultura financiera. Sin embargo, hoy también el avance de la tecnología ha permitido que los bancos en libre competencia ofrezcan más de un producto. Por ejemplo, este producto desarrollado por terceros, pero que ha ingresado con fuerza a los bancos, es la forma de pago o transferencia de dinero entre personas. Claro, son montos menores, pero permite justamente esta operatividad, ¿no? Llamamos lo que es el YAPE, el PLIN. Entonces, hoy, ¿qué se está haciendo? Ya todos los bancos dicen, mira, podemos interactuar. Puedo pagar PLIN en un banco que no es de la red del PLIN, o puedo pagar YAPE en un banco que no es la red del YAPE. Sin embargo, estamos tratando de atender como banco un segmento poblacional de casi 11 millones de personas que tienen conocimientos de Internet para que puedan operar estas plataformas. O sea, es un gran mercado que está utilizando, los negocios también están utilizando, e inclusive en los pequeños puestos de mercado también. Con gusto observaba, por ejemplo, una casera de fruta decía, ¿puedo pagar con Yape? Claro, envíenme a tal número. Y efectivamente se pagaba. Entonces, estos temas permiten la inclusión a través de la oferta de servicios y productos que dan los bancos. Lógico, al utilizar un canal informático o de Internet, lo que están haciendo los bancos es disminuir los costos de la atención personalizada. Sí hay atención personalizada, pero de todas maneras hay una gran mayoría de peruanos que está aprendiendo a trabajar con el consecuente riesgo de que nos puedan estafar a través de plataformas digitales, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que estamos haciendo aquí, a lo que indica la ley, el artículo 131, cuando dice el Estado promueve el ahorro, ¿no? Él va a dictar las políticas públicas necesarias para que las personas tengan la confianza, la seguridad de depositar el dinero superavitario de la familia por ingresos personales o ingresos familiares que les permita constituir estos fondos de depósito. ¿Y por qué es de libre competencia? Porque en el mercado, por ejemplo, el producto estrella hoy es
la cuenta de depósitos a plazo. Y podemos ver, por favor, ingresen a la plataforma de Superbanca e ingresen a lo que se llama tasas de interés. Por favor, compartan. Superintendencia de Banca y Seguros, en la primera pantalla dice tasa de interés. Y vamos a ver las tasas de interés pasivas. ¿Sí? Ya, voy a dejar de compartir para que ustedes puedan compartir y porque dice la libre competencia. A ver, muy bien, entremos a la donde dice tasa de intereses y vamos a tasa de intereses promedio. Ya saben cuándo se utiliza la tasa de interés legal, ¿no? Bien, aquí están las tasas de intereses activas y también hay tasas de intereses pasivas. Acá arriba dice activas, pasivas y derivados. Pasivas, ahí presione, y ahí está. Entonces, cuando nosotros querramos ver en realidad por producto, por banco, por caja, etcétera, etcétera, aquí podemos ver, por ejemplo, tasa de interés por tipo de depósito y empresa bancaria. Puede picar aquí y ahí está. Al día de ayer, porque esta información es del día de ayer que se publica hoy día, aquí está. Hay depósitos a plazo, depósitos CTS, depósitos a plazo si hay una de 360 días, a 90 días, a 180 días, y los depósitos de ahorros. ¿Quién paga la menor tasa de depósito de ahorros? Vamos a ver, 0,03 el banco de crédito. 0,03. 0,01 el Citibank, el más bajo. Y el producto estrella del gobierno dice depósitos a plazo. En promedio, ¿cuál es el banco que paga la mayor tasa de depósito a plazo? En promedio, ¿no? Y vayamos a la columna donde dice depósitos a plazo. Encontramos que quien paga la más alta tasa es Ripley, Sí, como el 8%. 8,11%, ¿no? El Ripley paga 8,11%, si es hasta un año 8,50%. Esta es la forma. ¿Y por qué comparamos? Porque la inflación, no se olvide, ya está bajando, gracias a Dios. Estábamos en 8, ya va a comenzar a disminuir según las últimas proyecciones. El dólar esperamos que no se incremente y estaremos volviendo quizás a condiciones normales. ¿Qué nos está molestando ahora? El tema de la recesión. El tema de la recesión y el tema político que se está moviendo a través de la serie de huelgas y marchas y reclamos de trabajadores por obtener mayores beneficios laborales o el compromiso de atención de sus beneficios laborales ya reconocidos, que sin embargo a la fecha no se les atiende, ¿no? En el caso de los docentes de la universidad, el caso de trabajadores del Seguro Social, hoy entraron en huelga. También han entrado en huelga los docentes de nivel superior, los tecnológicos públicos. Entonces, esta es una suerte de ahorita, de temas políticos que puede afectar la economía del país, sí. Hasta ahorita no hay toma de carreteras, pero en este momento sí esperamos que no hayan toma de carreteras, ¿no? Eso sí nos va a afectar. ¿Por qué? Porque hay productos que vienen de diferentes zonas del país, al tomar las carreteras no llegan, consecuentemente el precio sube, ¿no? Esto es, por ahora, sí, regresemos y veamos, ya vimos que el Ripley paga la mejor tasa, veamos por favor las cajas, regresemos, y me interesa saber qué caja paga. Acá dice, a ver, acá dice tasa de interés por tipo de depósito y empresa financiera. Vamos a ver acá. Estas son las financieras. Credit Scotia, Confianza, Capac Efectiva, Mitsui. Depósitos a plazo, ¿cuánto paga en ahorros? Vamos a ver quién es la que paga más en ahorros. 4,3 o la financiera O, 7% al año. Ah, mira, qué bien.
Y en depósitos a plazo, Proempresa, que es la financiera que paga las mejores tasas. ¿No? Bien, vayamos abriendo las cajas. Salgamos de ahí, vamos a ver las cajas. Acá dice, por depósito y caja municipal, porque existe en nuestra localidad este servicio. Y aquí estamos que en cuenta de ahorro, en promedio, la caja Mainas está pagando 4.27 al año. Y en depósitos a plazo, el producto estrella lo tiene la caja Sullana, que está pagando 8.83% al año. Estas tasas son anuales. Y viendo lo último sería la tasa por caja rural. Y en Tumbes hay caja rural, bueno, a Raíz ya cerró, Los Andes, Primera, Incasur del Centro Cencosud, es del Scotian, ¿no? Pero no tenemos acá cajas rurales y tenemos Paita nomás, y acá el producto estrella es Los Andes paga 1.95 ahorro, y los depósitos a plazo, la mejor tasa la tiene es Cencosud Scotian, con 9.25, ¿no? Lo digo en la tarjeta de crédito. Bien. Entonces, son las tasas máximas, son las tasas de la libre competencia, porque no todas tienen la misma tasa. Hay de 8.50, 7.57, de 8.90, de 9.25. Es el Scotian, en promedio está 8,80. Esto es lo que se refiere con la libre competencia. Muy bien. Gracias, doctores. ¿Sí saben cuándo utilizamos la tasa de interés legal, chicos? Cristian. No, profesor. Bien. Claro, hicimos esa referencia. Utilizamos tasa de interés legal cuando el documento, el contrato o el documento que contiene una deuda por pagar o una deuda por cobrar no ha señalado qué tasa se debe cobrar o qué tasa se debe pagar. En ese momento en la liquidación utilizaremos la tasa de referencia o la tasa de interés legal. Todo lo que tiene que ver con el aspecto laboral, todo lo que tiene que ver con aspecto laboral referente a los créditos laborales, se aplicará la tasa de interés legal laboral, ¿no? La tasa de interés legal laboral. Pero en el caso de las indemnizaciones laborales, allí nosotros sí podemos utilizar una tasa promedio del mercado. ¿Por qué? Porque esto no es un crédito laboral. Un crédito laboral es hoy mi sueldo, mis horas extras, mis gratificaciones, mi CTS, ¿no? Eh, Esto es un crédito laboral. ¿Qué significa? Son mis derechos. Sin embargo, si el juez ordena que en aras de un reclamo se le tenga que pagar una indemnización en efectivo o con dinero, pues esto ya se escapa, no es laboral, esto ya va al Código Civil y por lo tanto le es aplicable la tasa promedio del mercado, ¿no? Y usted que reclama va a pedir que se le pague la mejor tasa de depósito y la empresa que paga también va a pedir que le paguen a usted la tasa de interés legal. Bueno, así ya será una pelea de peritos, ¿correcto? Entonces, vamos nosotros en la lectura de la ley. Y aquí lo interesante dice, forma de atenuar los riesgos para el ahorrista. Efectivamente, cuando nosotros tomamos la decisión de ahorrar en una cuenta de ahorro o depositar una cuenta a plazo, es una decisión. De todas maneras, existe un riesgo. ¿Está bien? Entonces, cuando la ley ha señalado y habla, dice, atenuación de los riesgos para el ahorrista. ¿Qué significa? Oye, hay que cuidar y proteger los depósitos del ahorrista en la medida en que sucede algo, digamos, por un riesgo cambiario, riesgo
del mercado, un riesgo por provisiones, etcétera, etcétera, no se vea afectado el ahorrista. Mira que la empresa entrado en supervisión por la superintendencia, está en liquidación por mandato de la superintendencia, pues hay que proteger estos ahorros y para ello se ha constituido el Fondo de Seguro de Depósitos. ¿Está bien? Luego habla del mantenimiento de las provisiones, la constitución de provisiones genéricas y específicas de las carteras, individuales o preventivas globales por grupo, categoría de crédito. Esto ya es la parte de crédito, para las eventualidades de créditos impagos y la constitución de otras provisiones y cargos a resultados. Cuando hablan de resultados, estamos hablando del estado de resultados o en alguna literatura la voy a encontrar como estado de pérdidas y ganancias. Y aquí habla de un riesgo, habla del riesgo de mercado, ¿no? La promoción del arbitraje como un medio de solución de conflicto entre empresas y estas con el público, sí, efectivamente. Hoy estamos yendo primera etapa de solución de conflicto, es el centro de conciliación. Si no nos ponemos de acuerdo en el centro de conciliación, nos vamos a ir ya al juzgado y dentro del juzgado también podemos entrar a un tema de arbitraje, ¿no? Como una forma de poder solucionar estos conflictos. Y luego hablar de los depósitos, los valores en cursos, ¿no? El derecho de compensación, habla de las provisiones de empresas sujetas a riesgo crediticio. ¿Quiénes están sujetas a riesgo crediticio? Dice, efectuarán estas provisiones con cargo a resultados. Ah, está afectando el estado de resultado, ya sea por función o por naturaleza. Se crean provisiones genéricas. Efectivamente, cuando nosotros otorguemos un crédito a una persona natural, generalmente la ley dice hay que generar una provisión genérica. ¿Y cuando se dice una provisión específica? El cliente, Oscar Vilela, no ha pagado 3, 4, 5 cuotas, por lo tanto hay que provisionar ese crédito. Específicamente es este cliente y por lo tanto se hablarán de provisiones específicas. ¿Está bien? Hay una calificación de la cartera, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta las garantías otorgadas al momento de haber suscrito el contrato de un crédito. Luego el artículo 133 habla del riesgo de crédito, ya lo hemos dicho, todos con cargo a resultados, de acuerdo a las normas internacionales de contabilidad. Y luego también habla el artículo 134, la medida de protección adecuada para el ahorrista, pero ya desde el punto de vista de la superintendencia. Y aquí sí nos exige la práctica de las auditorías externas por sociedades precalificadas e inscritas en su registro correspondiente. La supervisión de empresas del sistema financiero por su personal adecuado, efectuar supervisiones consolidadas de los conglomerados financieros y mixtos, estamos hablando de grupo de poder, ¿no? Y medir el riesgo de las empresas intermediarias a través de la central de riesgo, el registro de endeudamiento global en el país y en el exterior, de las personas que registran créditos en las empresas del sistema financiero. Es toda una mecánica, es todo una evaluación. ¿Y por qué en realidad medimos el riesgo? Porque es esto lo que puede ocasionar que el sistema financiero entre en un problema de liquidez y luego en un problema de solvencia. ¿Es necesario a través del artículo 135 informar al público sobre la marcha de las empresas? Sí. Sí. Se tiene que informar. Independientemente si usted cotiza en bolsa o está registrando valores en bolsa, donde la información debe estar auditada, correcto, y preparada de acuerdo a las normas internacionales de contabilidad. Cuando hablamos de usuario de las normas internacionales de contabilidad, hay que tener en cuenta que los estados financieros y toda información contable preparada bajo el enfoque de las NIF no es para cualquier usuario. Es para un usuario que tiene conocimiento de estas normas, es para un usuario que conoce algo de contabilidad
o entiende qué es lo que estamos haciendo en contabilidad. Es para un usuario que conoce este negocio, digamos, de invertir en valores, compra-venta de valores, y es un cliente que también está informado de la actividad económica o del sector económico donde él desea tomar una decisión de inversión, una compra de la propiedad de la empresa, de poder otorgar créditos a estas empresas, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Entonces, no es cualquier usuario, es un usuario que debe tener estas características. ¿Y por qué? Porque la información que se prepara es una información netamente técnica, ¿no? Netamente técnica. Luego el artículo 136 habla de la clasificación de las empresas que capten fondos del público y deben contar con, por lo menos, con la calificación de 2 empresas clasificadoras de riesgo. Y esto es interesante porque también en el sistema financiero, no solamente la superintendencia tiene esta capacidad para poder evaluar la posición, la gestión, los resultados de las empresas, sino que también se brinda este servicio a través de terceros, de empresas especializadas o clasificadoras del riesgo. Entonces, cuando hablamos de una empresa clasificadora del riesgo, cuando vemos que ante un producto o ante un título representativo de deuda, aparece una clasificadora y nos dice AA o AB. ¿Han visto? Bien, bien, entremos por favor al portal de la Superintendencia del Mercado de Valores o la Bolsa de Lima para ver la calificación de los documentos de crédito que se negocian ahí. Por favor, comparten. Bien, Bolsa de Valores de Lima. Veamos el portal. Claro, o sea, o queremos entrar al portal donde están los emisores, no es para solicitar alguna información. Ahí está Sociedad Agente Bolsa de Lima. Ahí está, abajo, abajo. Más abajito está ya. No, abajo, abajo. Baje, baje. Ahí dice Bolsa de Valores de Lima. Pique ahí. Bien, encuentre una empresa emisora. Arribita en rojo dice empresas, acá. Sí, encuentre el listado de empresas. Listo. Bien. Y ahí están las empresas, ¿no? Bien, escoja una. Queremos ver cuál es su clasificación. Escoja una. Sí, cualquiera. No, no, baje, baje, baje. Baje. Ahí está. El gerente general es Mariano Álvarez de la Torre Jara. Siga. Tiene que tener una clasificación. No tiene. Hacia arriba entonces.
Ujú. Aquí, en tiempo real. ¿Cuáles son los productos que negocia Habitat? Esta es una plataforma. Esta es una plataforma. No. Bien, salga de ahí. Entonces vamos a ir, entra a Google nuevamente y pregunte clasificadoras de riesgo. Clasificadoras de riesgo. Aquí está. ¿Y qué es lo que dice esta empresa? A ver, aquí están las clasificadoras de riesgo para la superintendencia. Aquí están ahí está, apoyo y asociados, PCR, Modi local, Mercorrey, Latin America, JCR. Entonces, estas son las clasificadoras externas de riesgo. Son empresas que justamente analizan, ven los resultados, etcétera, etcétera, con respecto a su información económica, ¿no? Salga de ahí. Ahora vamos a ver cómo nos califican. Entonces, por ejemplo, acá dice, no, baje por favor, baje. A ver, ahí está, dice. ¿Cuáles son las clasificadoras? No, a ver, no, no, no. Suba, por favor, suba, suba. Unas preguntas, suba, suba. Es algo sencillo. No, ahí donde dice empresa, Manuel, bájate un poquito. Baje, baje, baje. Ahí, dice, ¿qué es la clasificación del riesgo? Pique aquí. Y ahí está. Riesgo bajo, riesgo alto, riesgo medio. Pues, baje. Vamos a la otra pregunta. ¿Qué es una calificación de riesgo? ¿Qué es una que administran los riesgos que enfrentan con la finalidad de cumplir sus obligaciones con sus ahorristas y con los asegurados? ¿No? Esta es la famosa clasificación. B, B más, A más, ¿no? C menos, D más. Estos tienen un lenguaje interpretativo, pero entendemos que si es A más, esto está funcionando correctamente, ¿no? Hay B más, tenemos B y tenemos B más, ¿no? Esta es como la calificación de la, ¿recuerdan de la primaria? ¿No? A, B, C o A más D, sobresaliente. Igual es, sino que este trabajo es especializado, este es un trabajo técnico. Y esta es la clasificación. ¿Qué se busca acá? Que estas empresas logren controlar el riesgo, administrar los riesgos, no lo van a desaparecer, pero lo que queremos es minimizar el impacto del riesgo, ¿no? Del tipo de riesgo, ¿para qué? Para no afectar la posición de los ahorristas y depositantes o los asegurados, porque acá también hablan de seguro, con respecto a estos negocios. Bien, sigamos entonces nuestra lectura. Y es interesante cómo es que vamos haciendo esta lectura de la norma, porque en sí esto es lo que sucede. Bien, entonces ya hemos visto sobre la clasificación. Y aquí viene ya un tema de supervisión, ¿no? Cuando en realidad superintendencia comienza a no solamente verificar, a pedir información, sino que ya viene a supervisarnos. Dice que en uso de sus atribuciones requiere a las empresas sometidas a su supervisión la presentación de balances y demás información pertinentes en forma consolidada
e individual por empresa según lo consideren adecuado. Es esto. Tratándose de empresas que no están ubicadas en el país, ¿está bien? Que conformen un conglomerado financiero y cuyas actividades principales se desarrollan en el Perú, es responsabilidad de las empresas proveer a la superbanca toda la información necesaria. Consolidada, declaración jurada, horarios y restricciones al público. También tenemos que informar esto. Se solicita que se debe atender mínimo 6 horas al público todos los días del año, ¿no? En días no laborables es facultativa. Ayer fue un día no laborable, pero para devolver. Hubo un feriado. Generalmente los bancos no creen mucho en esto porque al final tienen que atender a sus clientes, ¿no? Este es un tema, en el capítulo 2 hablamos del secreto bancario. Esto ya nosotros lo hemos tratado. El artículo 140 dice, es prohibido, escuchen bien, es prohibido a las empresas del sistema financiero, así como a sus directores y trabajadores, suministrar cualquier información sobre las operaciones pasivas con sus clientes, a menos que medie autorización escrita de esto, o sea, el cliente, o se trate de los supuestos consignados en el artículo 142 y 143. ¿Quiénes están obligados? El superintendente de Banca y Seguro dice, está obligado, ¿no?, a no brindar o a guardar el secreto bancario, salvo que se trate de una información de los titulares de las cuentas cerradas por giro de cheques sin fondo. Sí, 6 cheques en el año para personas naturales cierran la cuenta sí o sí. Y personas jurídicas, 12 cheques lo cierran sí o sí. No puede abrir nuevamente cuentas en el sistema financiero. Y en bancos, cada vez que hay un cheque devuelto por falta de fondos, cobramos una comisión, ¿no? Quienes están inmersos, entonces toda información, dice, no rige esta norma tratándose de los movimientos sospechosos de lavado de dinero o de activos al que se refiere a la sección quinta de esta ley, en cuyo caso la empresa está obligada a comunicar acerca de tales movimientos al fiscal de la nación. Hay una exigencia internacional que las empresas deben aplicar, conocer a su cliente, efectivamente. Cuando nosotros vamos a hacer depósitos mayores a $10,000, en el banco nos hacen llenar una declaración jurada para ver estos temas. Un ratito. Hola, buenas tardes. Por brindar esta información, ¿no?, tiene responsabilidad y lo podemos inclusive hasta despedir del banco. Y hay una serie de funcionarios, situaciones especiales que también deben abstenerse de quienes tienen a cargo cumplir con el secreto bancario. Faltas graves con respecto a haber brindado esta información. Allí está en el artículo 141 para efectos laborales. ¿Qué significa? Lo sacamos sí o sí del trabajo. ¿Está bien? Entonces, en estos aspectos hay que tener bastante cuidado con brindar esta información. Bien.
Entonces, ya para terminar este tema del levantamiento del secretado bancario, ya sabemos que solamente un juez, en uso de sus funciones, y para un caso específico o determinado, ¿no? Puede solicitar. El fiscal de la Nación también en los casos de enriquecimiento ilícito de funcionarios y servidores públicos, de quienes administren o hayan administrado recursos del Estado. Eso sí es verdad. El fiscal al momento de hacer, digamos, la petición de iniciar el proceso ya, después de una serie de investigaciones, ¿no? Donde se pide ya el impedimento de salida del país, la libertad, etcétera, etcétera, sí, en ese momento puede pedir también el levantamiento del secreto bancario para confirmar la tesis de fiscalía. ¿Está bien? El fiscal de la Nación a nivel nacional, por algún requerimiento internacional de algunos organismos con los cuales tengamos un convenio bilateral. Y efectivamente nosotros sí tenemos este convenio, hemos compartido compartimos con otros bancos centrales esta oportunidad de poder brindarnos información porque está en los acuerdos de Basilea III, ¿no? Lo que trata el acuerdo de Basilea III es justamente detectar, denunciar actos ilícitos de enriquecimiento o de lavado de activos. ¿Está bien? También puede solicitarle al presidente una comisión investigadora del poder del Congreso, siempre y cuando los hechos tengan que ver o sea de interés público. El mismo superintendente también, si tuviese alguna información, también puede acceder, pero con la característica que están obligados a mantenerla en reserva. ¿Está bien? En reserva. Solamente se está confirmando, si es en caso de fiscalía, se está confirmando el movimiento de las cuentas, las fechas, los importes, quiénes realizaron, etcétera, etcétera. Toda la información referente, ¿por qué? Porque existe digamos, dentro del sistema financiero internacional, existe una política que se llama conozcamos muy bien a nuestros clientes. ¿Está bien? Luego viene el Fondo de Seguro de Depósitos, que es una persona jurídica, es un fondo constituido por el Banco Central de Reserva, y generalmente el fondo se crea con el objeto de proteger a quienes se realizan depósitos en las empresas del Estado. Bien, chicos, dejo de compartir y veamos cuánto está pagando el Fondo Seguro de Depósito. Pueden buscar, chicos, y compartan. El Fondo de Seguros de Depósitos. Profesor, ¿eso quiere saber del Fondo de Seguro de Depósitos? Así es, el Fondo de Seguro de Depósitos. ¿Se logra ver? Ahí está. ¿Podría explicarnos, por favor? ¿Cómo no lo escuché? ¿Quiere que le lea? Si podría explicar de qué se trata. ¿Cuáles son los montos máximos que cubre? Los montos máximos. El Fondo de Seguro. El monto máximo de cobertura
dice que es 124.199 para el periodo de noviembre, para el periodo de septiembre y noviembre del 2023. ¿Eso quieres saber? ¿Qué depósitos cubre? Cubre, aquí está, únicamente los depósitos normativos, dice, donde aparece el nombre del titular o titulares del depósito, sean personas naturales o personas jurídicas. ¿No? Dentro de los depósitos se encuentran los depósitos de vista, que son las cuentas corrientes, de ahorro, eh, a plazo y CTS. También están cubiertos los intereses generados de los depósitos mencionados, a partir de la fecha de inicio o de su última renovación. Bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Dice, cubre únicamente los depósitos nominativos. Cuando hablamos de nominativos es que existe un nombre en un titular o titulares de los depósitos. Dice, sean personas naturales o jurídicas privadas sin fines de lucro. ¿Y qué pasó con las que tienen lucro? Abajo lo dice. De los demás tipos de personas jurídicas, o sea, las que sí tienen lucro, ¿no? Los que buscan, solo se encuentran cubiertos sus depósitos a la vista. ¿Qué se llama depósito a la vista? Solo las cuentas corrientes. Siempre hasta el monto máximo de cobertura. ¿Cuánto es? 124.199. No cubre los depósitos que pactan las instituciones financieras entre ellas. Sí. Entonces, cuando nosotros hablamos, dice, sean personas naturales o jurídicas sin fines de lucro, ahorros a plazo y CTS, y además están cubiertos los intereses generados. ¿Qué pasa cuando son cuentas mancomunadas? Ustedes, ¿qué es la promoción que va a salir? Aperturan una cuenta de ahorro para los fondos de la promoción. ¿Qué pasa si quiebra un banco? Sí, dice, se distribuye entre los titulares. ¿Cuál es el monto? 124.000. ¿Está bien? Entonces, hay varias observaciones. ¿Qué es lo que no se cubre? ¿Está bien? Lo que cubre el Fondo Seguro de Depósitos son depósitos a la vista, las cuentas corrientes, las cuentas de ahorro, los certificados o los depósitos a plazo y los depósitos CTS. En personas jurídicas, solo te va a cubrir las cuentas corrientes. Entonces, si yo soy asesor de un cliente, que es una persona jurídica, y me dice, mira, yo tengo 1.000.000 de soles y quiero depositarlo en una cuenta de ahorro, le vamos a decir un momentito, eso no te cubre el Fondo Seguro de Depósito, porque así lo dice la ley. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría si mi fondo de seguro, cuál es el monto máximo de cobertura, doctor? ¿Puede subir? Suba, por favor, para ver. Ya, ahí está. Y usted tiene en ahorros, usted a su nombre tiene 224.000 soles de ahorro y quebró el banco. ¿Cuánto le va a devolver? 124.199. Y la diferencia, 100.000, pues en ese momento, usted esa diferencia se acaba de convertir en acreedor del banco. Vamos a liquidar todo y cuando liquidemos todos sus activos, la cartera pesada, etcétera, etcétera, comencemos a pagar y si le alcanza, le pagaremos los 100.000 soles. ¿Por qué? Porque el fondo solamente cubre hasta 124.199. Mira que yo tengo una cuenta a plazo por 50.000. Sí, está coberturado. Porque el fondo es 124.000. Usted tiene 50.000, le devolvemos. ¿A ver? Esta es una empresa creada por la superintendencia justamente y solamente es
gozan del seguro, de este seguro, gozan de este seguro aquellas empresas o aquellos ahorristas de las empresas que aportan al fondo de seguro de depósito. Entonces quedó claro, personas naturales, se llaman cuentas nominativas o personas jurídicas sin fines de lucro. Cubrimos 124.199. No, es una persona jurídica que tiene una cuenta de ahorro, no la va a coberturar. ¿Qué va a coberturar? Solamente las cuentas corrientes. Listo, chicos, salgamos de ahí. Gracias. Entonces seguimos nosotros en la lectura. ¿Y por qué es interesante? Porque muchos clientes preguntan esto. Las características del fondo, ya lo sabemos, el objeto del fondo, quiénes son miembros del fondo, cómo se administra el fondo, recursos del fondo, son los aportes iniciales efectuados por el Banco Central, las primas que abonan porque es un seguro y tienes que pagar la prima, si no, no te coberturo. ¿Está bien? El rendimiento de sus activos, etcétera, etcétera, porque es un fondo. ¿Cómo se calculan las primas? Bueno, es un tema también de estudio. Y luego tenemos, también hay provisiones de sus inversiones, de sus excedentes, ¿está bien? ¿Qué es lo que puede hacer el fondo? ¿Está bien? Operaciones respaldadas, imposiciones respaldadas del fondo, monto máximo y publicidad de por cobertura. ¿Qué pasa si se disuelve el fondo? Y habla de compensación. Y entramos ya al capítulo 4 que habla de la central de riesgo. ¿Está bien? Y esto es interesante porque en la central de riesgo es el registro de los riesgos financieros, los riesgos por tipo de crédito, los riesgos de comercio o del negocio y de seguros denominados central de riesgo. Esta es una información que debe brindarse sobre las garantías prendarias. ¿Cuándo se habla de una garantía prendaria, Manuel? Creo que Manuel está almorzando. Cristian, ¿cuándo se habla de una garantía prendaria? Cuando no cuentan con registro público organizado. ¿Ya? ¿Pero qué es una garantía prendaria? ¿Qué es una prenda? A ver. ¿Qué es una prenda? Es una garantía, ok. Pero ¿sobre qué bienes o sobre qué bienes o documentos se genera una prenda? A ver, ¿qué dice el que todo lo sabe? Es por ejemplo, la garantía prendaria no hace referencia a lo que se ofrece para respaldar un préstamo, ¿no? Claro, De repente el deudor deja de pagar, ¿no? Pero el prestamista podría quedarse con la propiedad de ese objeto, ¿no? pero porque si nosotros hablamos de hipoteca, es una garantía hipotecaria, es el bien inmueble, Ujú. ¿verdad? Pero hablamos de prendas, garantía prendaria. ¿Qué tipo de bienes puedo yo dejar en garantía prendaria? Joyas, joyas. ¿Joyas? Ese es pignoraticio. Cuando hablamos de joyas es un crédito pignoraticio. Acá hablamos de prendas. A ver, pregúntele al que todo lo sabe, ¿qué bienes se pueden constituir como una garantía prendaria? A ver,
Manuel, creo, Estoy buscando, profesor, estoy buscando. creo que Manuel ha salido a hacer su compra en el mercado. Profesor, Sí, bienes muebles como un carro, una moto. bienes muebles, ¿verdad? Ujú. Bienes muebles, claro. Ujú. Bienes muebles como una moto, un carro, un tractor, un horno, ¿no? Un horno eléctrico, una mezcladora, una para mecánica, etcétera. Por eso es que se llaman garantías prendarias. Y en este tema de garantías, yo puedo también dejar el Warran como garantías. ¿Qué tipo de garantía se llamaría? Si saben lo que es un Warra, ¿verdad? Warran. Si lo vimos en primer ciclo, claro, claro. El Warren aparece cuando acabo de cosechar 300 sacos, 500 sacos de arroz. No lo quiero vender, pero necesito capital de trabajo. Y voy y le digo a un almacén de depósito, te dejo este bien, el arroz en garantía, y me extiende un documento de Warren. Y con ese Es como una documento yo acción. voy al banco, le digo, mira, acá tengo un Warren de depósito SAC por 1 millón de soles. Dame un crédito. ¿Mm? ¿Qué tipo? También es una prenda, lo que es un documento, correcto. Bienes muebles. Ah, bienes muebles. Claro, son bienes muebles. Esta es la contabilidad. Para eso estudiamos el portal, ¿no? ¿Qué pasa con el Warren? Porque dice que el Warren no puede dejar en garantía. ¿Qué tipo de garantía es? ¿Es un documento, una garantía prendaria? Porque definitivamente no es una garantía hipotecaria. El Warren no es un edificio. Bien, chicos, vamos avanzando. Preguntas para el examen, vayan anotando. Bien. Entonces, cuando nosotros estamos revisando esta literatura, y bueno, se va a ir definitivamente, esta lectura nos permite ir descubriendo estos términos nuevos que nosotros necesitamos conocer, porque este es el mundo de los negocios, este, y con los bancos. ¿Está bien? Es el fiduciario, ¿no? Es otro tipo de contrato para un bien específico. Formamos un fondo solamente para esto, ¿no? Queremos, por ejemplo, vamos a hacer un fondo fiduciario para eh, asfaltar todas las calles del distrito de Corrales. Solo es para eso nada más. Y todos aportamos. Se constituye un fiduciario, ¿verdad? Aporte de organizaciones internacionales, etcétera, etcétera, de aporte del público, etcétera, etcétera.
En el capítulo quinto habla del encaje legal. Dice que toda empresa del sistema financiero están sujetas a encaje de acuerdo a la naturaleza de sus obligaciones o la naturaleza de sus operaciones. ¿Qué obligaciones tienen las empresas del sistema financiero respecto al público? Jóvenes. Sí, con respecto al público. No, está bien, es una comunicación a través de los estados financieros, está bien, correcto. Pero cuando hablamos de obligaciones, ¿no será que aparecen los pasivos por pagar? ¿Y qué tipo de pasivos tiene un banco? Claro, los depósitos de ahorro, ¿verdad? No es del banco, es de los ahorristas. Y esa operación es una operación del pasivo. Por eso está en la clase 2. ¿Sí? Son las obligaciones. Entonces, cuando dice acá, las empresas del sistema financiero están sujetas a encaje de acuerdo a la naturaleza de las obligaciones. Oye, ¿a quién le debo? Al público. Básicamente ahorro, depósito a la vista, CTS, depósitos a plazo. Ah, está bien. O a la naturaleza de sus operaciones. ¿Qué operaciones realiza un banco? ¿Qué operaciones usted identifica que esto realiza el banco? Así, en lo más básico. Cristian, Cristian. Creo que Cristian ahora salió. Sí, Estaba, estaba, estaba hablando con el micrófono apagado. ah, bien. ¿Cuál es la naturaleza de las operaciones de un banco? ¿A qué se Profe, dedica básicamente un banco? se dedicaste a recibir los depósitos que hacemos, ¿no? ¿Y qué Las, más? las transacciones, conceder préstamos Ya, a los eso es. usuarios. Entonces, todas las empresas del sistema financiero, o por el tema de obligaciones o por el tema de sus operaciones, están obligadas a constituir una cuenta de encaje. ¿Está bien? Determinar. Entonces, el porcentaje de que vamos a guardar en el Banco Central de Reserva, ¿quién lo determina? El Banco Central de Reserva determina la tasa del encaje mínimo legal o tasas adicionales o marginales de la ley, los periodos del encaje. Entonces, si esto es parte del Banco Central de Reserva, quien determina la tasa de encaje, muy bien, dejo de compartir y ahora sí, busquen cuál es el porcentaje de la tasa de encaje legal que ha fijado el Banco Central de Reserva. A ver, a ver, voy a compartir porque usted sabe que nosotros somos objetivos. Claro, bien, demostrémoslo. Aplique la filosofía de Hernán García, ¿no? Claro, y si no puedes demostrarlo, ¿qué nos queda? Ir a visitar a San Pedro.
Ya. El 5%, entonces, ¿verdad? Está ahorita en Manuel, 5%. Manuel, comparte pantalla donde está esa información. 5% a partir de enero del 2022. Él le dice la tasa de encaje. La pregunta es, ¿los depósitos de cuentas de ahorros en dólares están afectados a la tasa de encaje legal? ¿Qué dice la ley? Vamos a ver la ley. Vamos a leer la ley, que para eso estamos viendo la ley. ¿Qué dice la ley? Entonces vamos a ver la ley. Dice, oiga, ¿y los depósitos en dólares, en yenes, en euros, están afectos a la tasa de encaje legal? Y aquí dice el artículo 163. La moneda extranjera no puede constituir encaje de obligaciones en moneda nacional ni viceversa. No puede constituir, no puede compensarse. ¿Qué significa? Que sí, efectivamente, deben estar constituido por el dinero en efectivo en caja de la empresa de que se trate los depósitos en el BCR. Sí están afectos, lo que pasa es que como nosotros usamos la moneda común denominador soles, entonces el encaje será la tasa en soles. Lo que no puede hacerse es que la moneda extranjera no puede constituir encaje de obligaciones en moneda nacional. Entonces se hará el respectivo encaje extranjera por depósitos extranjeros y moneda nacional por depósitos en moneda nacional. Listo, chicos. El BCR es quien determina la tasa y también así como hay tasa de encaje mínimo legal que hemos visto el 5%, las tasas de encajes adicionales o marginales también de acuerdo a las políticas del Banco Central de Reserva, entonces lo establecerán. Déficit de encaje, presunción de endoso, garantías reales, vamos avanzando, ¿está bien? Venta de bienes grabados, ¿no? Sí, efectivamente. Cuando nosotros hemos otorgado un crédito, usted puede haber dejado de garantía una camioneta, un camión, ¿no? Una planta. Luego dice, son bienes que se ha afectado en prenda o en hipoteca. Bueno, si es en hipoteca, sabemos que son casas, ¿verdad? Edificios. Pero cuando hablamos de prenda, puede ser un camión, una moto, un tractor, listo. Si el deudor dejara de pagar una o más cuotas en los plazos establecidos, sí. Mediante un proceso de requerimiento, no nos pagó